Hermanos, buenos días. Dios les bendiga a todos. Es una bendición estar aquí con ustedes este día martes, dándole pues gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de llegar con todos ustedes a través de los segmentos de meditación y Befi, ¿verdad? Con nuevas fuerzas de Dios, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y pues una vez más le agradezco a Dios por este contacto que podemos tener, este acercamiento. Recuerde que estamos hablando del tema que hemos titulado Los siervos del siervo, ¿verdad? El siervo pues es nuestro Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Eso lo aprendimos ayer. Y Él nos enseña entonces el carácter que nosotros como sus discípulos, sus seguidores, debemos de tener, que es también ser siervos. Hoy vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra mostró o dio una gran lección a sus discípulos de cómo debe de ser un siervo o hasta dónde debe de llegar un siervo. Y esta lección, ¿verdad? Una lección objetiva, la tenemos allá en el libro de Juan, capítulo 13. Normalmente se conoce esa parte de la escritura del Evangelio como el lavado de los pies, o Jesús lava los pies de sus discípulos. Pero con ese ejemplo allí de Juan capítulo 13, nuestro Señor Jesucristo nos refleja una vez más su carácter de siervo y cómo Él quiere que igualmente nosotros, los que creemos en Él, los que le seguimos a Él, los que somos discípulos de Él, también quiere implantar en nosotros ese carácter de siervos. Y qué bueno que las cosas pasaron o sucedieron como nos dice el Evangelio que sucedieron, para dejar bien claro, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo quiere dejar bien claro el carácter de siervo que Él quiere que nosotros tengamos también aquí en esta tierra. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él estaba forjando el carácter de siervo en sus discípulos, y yo creo que Él también está forjando el carácter de siervo también en nosotros, quienes somos sus discípulos. Y aquí en Juan capítulo 13, ¿verdad? Les da claramente el Señor esta lección donde no solamente muestra su carácter, como hemos dicho, su carácter de siervo, sino que Él quiere implantar en sus seguidores ese mismo carácter. Nos dice la palabra del Señor en Juan 13, 3, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, ¿verdad? El Señor ahora, después de cenar, va a dar una gran lección a sus discípulos. El versículo número 5 dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué estaba haciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? Queridos hermanos, Él estaba haciendo el trabajo que hacían los siervos. En los tiempos de la Biblia no tenían modos de transportación como hoy los tenemos, y normalmente en las tierras bíblicas son tierras muy parecidas a las de aquí de Mexicali, tierras de mucho polvo, ¿verdad? Así de que lo que mayormente se ensuciaba en las personas eran los pies cuando iban de un lugar a otro, y cuando llegaban de un lugar a otro se acostumbraba que los siervos de esa casa, ¿verdad? O los dueños de esa casa mandaban a los siervos de esa casa a lavar los pies de los visitantes. Ahora nuestro Señor Jesucristo está tomando esa actitud de siervo para lavar los pies de sus discípulos, para enseñarles una gran lección de cómo ellos deben de estar dispuestos
a igualmente ser siervos o implantar el carácter de siervos en sus vidas. Y para eso, pues hace el trabajo, por así decirlo, de los siervos. Empieza a lavar los pies de sus discípulos. Luego sigue diciendo en el versículo número 6, dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, ¿tú me lavas los pies? O sea, Pedro se queda asombrado de que Jesús está haciendo el trabajo o la labor, por así decirlo, más vil o más menospreciada que pudiera ser un hombre. Entonces Pedro cuestiona al Señor y le dice, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me vas a lavar los pies, Señor? No, eso es para los siervos, eso es para los esclavos. Tú no eres siervo, tú no eres esclavo. Y luego vemos la respuesta de nuestro Señor, donde dice en el versículo número 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Mira, Pedro, lo que Cristo le está diciendo, Jesús le contesta, mira, Pedro, en verdad tú no entiendes lo que yo estoy enseñándoles en este momento, pero sé que más adelante lo vas a entender. Sé que posiblemente cuando termine de darte esta lección, ya vas a entender claramente por qué estoy lavando los pies a todos ustedes. Entonces, Pedro se resiste. Entonces, dice el versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué lección le estaba enseñando? ¿Verdad? Entonces Pedro dice, no, Señor, yo no voy a permitir que tú te rebajes tanto. Yo no voy a permitir que tú hagas esa labor del siervo, del esclavo. No, Señor, no me vas a lavar jamás. Pero Cristo le dice, si no permites que te lave los pies, entonces Pedro, descártate. No vas a tener parte conmigo. Yo necesito gente que tenga un corazón de siervo, que quiera servir, que quiera estar dispuesto a hacer los trabajos posiblemente más humillantes que pueda hacer el hombre. Así es, Pedro. Si tú no dejas que te lave los pies, entonces no puedes tener parte conmigo. Pedro reacciona ante la postura y la enseñanza de Jesús. Y el versículo 9 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Lávame todo el cuerpo, Señor, ¿verdad? Porque yo quiero tener parte contigo, Señor. Entonces, si se trata de esto, entonces lávame todo lo que tú quieras, ¿verdad? Estoy dispuesto. Y queridos hermanos, lo que podemos ver aquí, como el Señor, ¿verdad? A través de Pedro está enseñando una lección a todos los discípulos y nos la está enseñando a nosotros, que Él quiere implantar en nosotros, ¿verdad? Grabar en nosotros ese carácter de siervos que Él quiere que nosotros, sus hijos, sus seguidores, sus discípulos, los que creemos en Él, tengamos. Luego en el versículo 10 nos dice, el versículo número 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, ¿aprendieron la lección? Después de que él lavó los pies, ¿verdad? Fueron a la mesa y ahora Jesús cuestiona a sus discípulos. ¿Aprendieron la lección? ¿Aprendieron lo que les he hecho? ¿Verdad? Yo creo que todos estaban todavía asombrados, ¿verdad? Tratando de comprender del todo lo que Cristo hizo en ese momento. Entonces, Cristo termina esta lección y dice, vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Mañana vamos a hablar de este versículo con la ayuda de Dios, pero dice, vosotros me llamáis maestro y Señor y dices bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, dice, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. O sea, deben de estar dispuestos a hacer lo que los siervos hacen, aún las cosas posiblemente más menospreciables o más humillantes, pero como siervos deben de estar dispuestos a hacerlos, así como yo os he hecho. Dice el versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
queridos hermanos, así el Señor está marcándonos a nosotros, ¿verdad? Diciéndonos y enseñándonos, yo quiero que tú tengas carácter de siervo. Sin duda, una de las principales características de los seguidores de Cristo es que debemos de ser siervos. Dios les bendiga, hermanos. Mañana vamos a hablar de este versículo, ¿verdad? Del Señor y Maestro, tan importante con la ayuda de Dios, ¿verdad? Pero mientras, recuerden que los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Dios les bendiga, hermanos. Hasta mañana.